Buenos días con todos y todas mis estimados y estimadas hermanos en la fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios Altísimo. Les saluda a su amigo Héctor Esli, contador público colegiado y con grado de magíster. Mis estimados y estimadas, quisiera compartir hoy día eh, un tema que es propio de las finanzas y que es importante porque nos va a permitir, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral, sea que trabajemos para el área de finanzas, de contabilidad, administración o diferentes otras áreas de la organización, nos va a permitir poder, digamos, definir y establecer un flujo de caja o poder proyectar cuánto es lo que vamos a tener como saldo de caja al final de un periodo. Esto es importante porque nos va a poder mejorar nuestras finanzas personales en base a este presupuesto de caja o famoso cash flow. Porque una vez que tengamos el presupuesto de caja formulado, vamos a poder compararlo con los ingresos y gastos reales, de tal manera que al final ingresos proyectados, gastos presupuestados versus ingresos reales y gastos reales, nos va a dar la variación o variaciones que son importantes porque la diferencia entre ambos, tanto lo presupuestado como lo real, nos va a dar estas variaciones que la vamos a analizar partida por partida presupuestal, tanto de ingresos como de gastos, y nos va a permitir a nosotros poder tener una idea, digamos, de cómo estamos manejando nuestros ingresos y nuestros egresos, nuestros gastos, ¿no? Los egresos de fondos. Entonces, esto es importante, mis estimados y estimadas, porque evidentemente si no conocemos nosotros cuánto es lo que yo proyecto tener como ingreso y cuánto realmente es lo que obtengo como ingreso, evidentemente no voy a saber si voy a necesitar de repente un financiamiento. ¿No es cierto? Si no conozco mis gastos, mis egresos de fondos eh, proyectados, ¿cómo voy a saber si de repente tengo alguna prioridad en el futuro y poder, digamos, establecer líneas de acción, como podría decir lo que habíamos mencionado, un financiamiento, y que ese financiamiento pueda cubrir, digamos, estos egresos de fondos proyectados que al final se van a convertir en egresos reales? Entonces, mis estimados y estimadas, este es el objetivo que perseguimos con el día de hoy día sábado. Entonces, quisiera compartir con ustedes hoy día, bueno, sábado 20 de abril ya del 2024, estos conceptos, ¿no? En principio, para empezar a formular el flujo de caja o cash flow o presupuesto de caja, tenemos que partir por el saldo del mes anterior. Vamos a suponer que queremos desarrollar el presupuesto de caja para el mes de abril del año 2024. ¿Es cierto? Entonces y que todavía no, bajo la hipótesis que todavía no hemos proyectado hasta diciembre del año 2024 nuestro presupuesto de caja o cash flow. Entonces y tenemos además como datos que hemos desarrollado eh, ingresos y gastos reales por los meses de enero, febrero y marzo. Por lo tanto, esta información es valiosísima porque nos va a permitir a nosotros poder, digamos, presupuestar para el mes de abril y para los meses posteriores hasta diciembre, si es que así lo deseamos, eh, nuestros ingresos y nuestros gastos. Entonces, retomando el tema, partimos del saldo anterior del mes anterior, en este caso del mes de marzo del año 2024, y ese saldo de cierre al 31 de marzo del año 2024 no va a significar para nosotros nuestro saldo inicial, nuestro saldo de apertura para el presupuesto de caja de abril de 2024. Eso va a ir en el lado de ingresos y le vamos a adicionar los ingresos presupuestados.
Para los ingresos presupuestados, vamos a suponer que eh, tenemos como ingresos proyectados los ingresos reales de enero a marzo, que han sido, en este caso, vamos a poner que sea un flujo de caja personal. eh, Nuestra remuneración, supongamos que sea variable. Tengamos en el mes de enero hemos tenido 5.000 soles. En el mes de febrero, 7.000 soles. Y en el mes de marzo bajó a 3.000 soles, ¿no? Entonces tendríamos un total de 5.000 más 3.000 más 8.000, sería 8.000, 16.000 soles. Estos 16.000 soles tendríamos que dividirlo entre 3 porque son 3 meses, ¿no? Entonces estos ingresos reales pasados históricos lo dividimos entre 3 y nos va a dar más o menos aproximadamente unos 6.500 soles. Supongamos que nos resulte 6.500 bajo esa hipótesis. Esos 6.500 soles nosotros lo consideramos como ingreso presupuestado para el mes de abril del año 2024, y si así queremos proyectarlo hasta diciembre, sería 6.500 para mayo hasta diciembre de 2024. Además, le vamos a adicionar otros ingresos que podemos percibir. Por ejemplo, vamos a suponer bajo la teoría de que nosotros como personas, como individuos, realizamos préstamos a nuestro entorno. Entonces generamos ingresos por préstamos. Entonces, digamos de que esos ingresos por préstamos nos devuelven mensualmente 500 soles, que incluye tanto el capital, el principal amortizado, más los intereses que cobramos. Entonces, suponiendo que son 500 soles, sería 500 por enero, por febrero y por marzo, que nos daría un total de 1.500, lo que hemos recibido como ingresos por devolución de préstamos reales. Eso lo dividimos entre 3 y nos va a dar a la vez 500. Y como estamos proyectando el presupuesto de caja de abril, sería nuestro promedio de 500 soles el presupuesto de ingreso por devolución de préstamos para el mes de abril. Ahora, si lo proyectamos hasta diciembre, sería 500, 500, 500 hasta diciembre del año 2024. Bien, entonces sumamos ambos ingresos proyectados para el mes de abril, tanto los 6.500 de remuneraciones, ingresos por remuneraciones, más los 500 por ingresos por devolución de préstamos, y tendríamos 6.500 como ingresos presupuestados, proyectados para el mes de abril del año 2024. Eso más el saldo inicial que teníamos nos va a dar un monto. Ese monto sería el ingreso total proyectado, presupuestado para el mes de abril. A ese ingreso proyectado vamos ahora a ir a trabajar en otro rubro, que son los gastos presupuestados o los egresos presupuestados. Los egresos de fondos, vamos a considerar todos los egresos que podamos tener que podamos haber tenido entre los meses de enero a marzo. Supongamos de que, haciendo un análisis de nuestros egresos de fondos, tenemos gastos de luz, de agua, de gastos de internet, cable mágico, telefonía celular, gastos digamos, de gasolina por el automóvil que tenemos. Otros gastos, por ejemplo, podría ser alimentación, movilidad, de repente ¿no? Medicina, si hay que ir al médico. Gastos de diversión también que tenemos que presupuestar, evidentemente, porque en esta vida no todo es trabajo, sino también hay que divertirse sanamente con la bendición de Dios. Bueno, eso sería hacer un detalle, un inventario de todos nuestros egresos, de tal manera que todos los egresos que hemos tenido entre los meses de enero a marzo, y al igual que el mismo criterio que hemos hecho con los ingresos presupuestados, todos esos egresos, esos ítems que hemos mencionado, los sumamos de enero a marzo y lo dividimos entre 3
y sería nuestro promedio por cada ítem, ¿no? Supongamos que luz nos salga 55, ya 55 para el mes de abril, que sería nuestro presupuesto de gasto o de egreso por luz del mes de abril. Supongamos que en alimentación nos salga un promedio de 1.200, entonces esos 1.200 de alimentación iría en el rubro de alimentación presupuestado para el mes de abril. Entonces, al final, mis estimados y estimadas, vamos a tener que sumamos todos los egresos proyectados y tendríamos el total de egresos proyectados. Ahora bien, como ya tenemos formulado los ingresos proyectados, le vamos a descontar los egresos proyectados y nos va a dar el saldo o déficit, superávit o déficit de caja. ¿Cuándo es superávit? Cuando los ingresos proyectados de caja son superiores a los egresos proyectados. Tendríamos un superávit. Cuando los ingresos proyectados del mes de abril son menores que los egresos proyectados de caja del mes de abril, tendríamos un déficit de caja. Por ese déficit de caja es lo que le mencionaba. Si sale un déficit de caja, es necesario buscar una fuente de financiamiento o una fuente adicional de recursos que nos cubra esos egresos de fondos, que podría ser, no sé, de repente generar otro tipo de ingreso, sea como independiente, de repente algún emprendimiento, arriesgar un poquito más, de repente nuestro nivel de tolerancia al riesgo sea un poquito mayor para poder generar ingresos adicionales para poder cubrir esos fondos. Yo, en lo personal, no les recomendaría que se financien, si van a hacer un préstamo bancario para cubrir su déficit, no les recomendaría que sus gastos operativos o sus egresos de fondos presupuestados lo cubran con tarjetas de crédito, porque las tarjetas de crédito, sus tasas de intereses van más allá del 50% y pueden llegar hasta el 150% incluso en algunas entidades financieras y crediticias. Las tarjetas de crédito son positivas, son buenas utilizarlas, pero hay que saber utilizarlas y en qué momento y en qué oportunidad. Por ejemplo, cuando pago a una sola cuota y tengo algunos beneficios como descuentos en algunos lugares públicos, en algunos establecimientos públicos, ahí es bueno utilizar la tarjeta de crédito. Pero para este caso del flujo de caja, que yo solicite un crédito vía tarjeta de crédito que me cobre a mí un 100%, evidentemente estaría volando. Obviamente, en cuanto a los intereses, obviamente no se lo recomendaría. Entonces, tendré que buscar más bien un préstamo personal, de repente del sistema financiero, a sola firma, que las tasas de interés fluctúan entre un 14%, 12% a un 27, 37% aproximadamente, ¿no? Entonces, esa tasa es más manejable. Entonces, eso va a depender obviamente también de, digamos, del cash flow que realicemos en cuanto al gasto financiero. Tenemos que proyectar también cuánto va a ser mi gasto financiero. Le pido al banco, señor, deme un cronograma proyectado de cuánto serían mis intereses y mi capital amortizable. En cuántas cuotas pienso amortizarlo. En un año, en 36 meses, en 60 meses. Entonces ¿y cuánto es mi tasa de interés? Entonces ese interés es importante saberlo porque siempre los primeros meses del año los intereses son mayores que los intereses que vienen después, ¿no? Entonces esto es importante, mis estimados y estimadas, tomarlo en cuenta para poder, digamos, acceder a un crédito personal. Bien, entonces bajo esta premisa ya tendríamos formulado nuestro presupuesto de caja del mes de abril del año 2024 y lo compararíamos una vez que cerramos vamos a suponer que estamos en el 2 de mayo ya del año 2024 y ya tenemos nuestros ingresos reales y nuestros gastos reales. Supongamos que nuestros ingresos reales coinciden con nuestros ingresos presupuestados, entonces ahí no hay variación, no hay nada que analizar, ¿ok? Pero en cuanto a los egresos, vamos a suponer que ha habido variaciones, por ejemplo, en el tema
por ejemplo, de la medicina. Vamos a suponer que yo presupuesté en gastos de medicina 300 y al final salieron 1.500 soles. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué si yo presupuesté 300, por qué ahora tengo 1.500 soles de gasto de medicina? Entonces tendría que revisar mis cuentas, mis facturas, mi comprobante de pago, o hacer un recordaris en caso que no tuviese esos documentos, esas boletas de venta, hacer un recordaris y analizar y ponerme un poquito a pensar en dónde se me ha ido esos gastos de medicina o de clínica o de hospital, de tal manera que me permita a mí poder saber cuál ha sido la causa, lo que motivó finalmente que yo tuviese un incremento ostensible de 300 soles de presupuesto de gasto de medicina y salud hasta 1.500 soles. Entonces, por ahí, por ejemplo, puede ser el caso de que de repente se sacó una resonancia, ¿no es cierto? Que de repente tuve que comprar medicina por una cuestión contingencial, dado de que de repente algún hijo, alguna hija o algún familiar se enfermó. Entonces recordamos que, bueno, en el mes de abril sucedió ello y tuvimos que recurrir a esos gastos, ¿no? Entonces eso nos pondría a pensar de que sería necesario tomar medidas, digamos, preventivas, ¿no? Y ya para el mes de mayo, de repente eh, digamos, tomar en consideración el tema de salud como un factor importante y primordial, dado de que se convierte ya en un gasto, se ha convertido en un gasto importantísimo en la práctica. Entonces tratar de prevenir de tal manera, tomando acciones, evidentemente, que nos permitan poder gestionar de manera adecuada nuestros riesgos de que vuelva a ocurrir otra vez un tema de enfermedad en nuestra familia, ¿no? Quiera Dios que no sea así, pero puede ocurrir, entonces tenemos que estar preparados y prevenidos. Para eso es nuestro cash flow, nuestro flujo de caja. En este sentido, entonces lo que tendríamos que hacer es fundamentalmente de repente acceder a un seguro especial particular, el cual paguemos de repente 180 soles al mes, mensualmente, y que nos permita cubrir, digamos, el 80% o el 90% de los gastos de enfermedad, lo cual evidentemente nos permitiría ahorrar en el tiempo, digamos, hacer frente, digamos, a cualquier eventualidad que si no tendríamos el seguro, tendríamos que asumir gastos mayores o superiores, ¿no? Esa es la idea, mis estimados y estimadas, del análisis que desarrollamos cuando formulamos un presupuesto de cash flow, comparar con los ingresos y gastos reales versus los gastos e ingresos presupuestados, de tal manera que me permita determinar variaciones y por cada variación, por cada ítem de ingresos y gastos, llegar a conclusiones y tomar acciones por cada variación, de tal manera que nos permita adoptar acciones preventivas y correctivas. Esa es la idea de este tema, mis estimados y estimadas. Una vez más, mi agradecimiento, les saluda y se despide su amigo Héctor Sli, contador público colegiado, y con un saludo fraterno, que pasen un bonito fin de semana con la bendición de Dios. El Altísimo los siga bendiciendo, les dé los colmes de bendiciones, de salud, de paz, de felicidad, de alegría, en comunión con su familia, con sus seres queridos, y que tengan un buen fin de semana, diviértanse sanamente. Siempre es bueno salir, hay cosas que son gratuitas que nos regala Dios, como es mirar las estrellas, ir, por ejemplo, en la noche a la playa, estar en la arena del mar y ver las estrellas. Es algo gratuito, es una maravilla. Realmente siento una sensación de paz inmensa. Y eso es algo gratuito que no tiene un costo, que si le pusiésemos un costo realmente no tendría un valor, porque es un valor infinito que nos regala Dios, ¿no? Entonces
Aprovechemos esas cosas y bondades que nos regala el Señor, el Dios Santísimo, el Señor Jesús. Y bueno, y también si quieren irse de repente al cine o al teatro o a alguna reunión familiar o a una reunión de amigos y amigas, aprovechenlo y diviértanse este fin de semana. Que Dios los bendiga. Esta es la próxima oportunidad. Muchas gracias.